Bien, vamos a hablar sobre la norma NMX 442. Digamos. De entrada, pues, vamos a diferenciar qué es una NMX. NMX significa que es una norma mexicana, porque hay otras normas que son NOM, N o M. Una NOM es una norma oficial mexicana, y una NMX es una norma mexicana. ¿Cuál es la diferencia? La NOM es obligatoria, forzosamente se tiene que cumplir, y la NMX es de adopción libre. No tienes una sanción si no la cumples. Es un requisito para muchos procesos, pero no te sancionan como tal si no la tienes. Por lo tanto, esta es una norma vieja. Pero estas normas sirven a veces como barreras de entrada a diferentes segmentos del mercado, que es el caso de la supervisión y verificación de vivienda. Nosotros, si queremos trabajar para Infonavit, necesitamos forzosamente estar certificados en esta norma. No hay una penalización de la Secretaría de Economía, Hacienda, el SAT, nada de eso. Si no nos certificamos, simplemente no podemos acceder a ese mercado. ¿No? Por lo tanto, es un requisito, pero no tenemos una sanción si no la cumplimos, como sería el caso de las no, ahí sí tenemos sanciones. Bueno, es la diferencia. Pero se han vuelto la mayoría de las normas de este tipo un requisito, una barrera de entrada. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de elevar la calidad de las actividades que se realizan en la organización o en el instituto. Por eso es esto. Normalmente este CC es el control de calidad. Es una norma mexicana de control de calidad. Se refiere a los servicios de supervisión y verificación de la construcción de vivienda. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? El objetivo de la norma pues, es establecer los requisitos para realizar la supervisión y la verificación. Ese es el objetivo de la norma. En cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, la norma está organizada de tal forma que primero tiene algunas definiciones. No vamos a ver en esta presentación todas, pero les voy a enviar la información con todas las definiciones. Solamente vamos a ver algunas que son de las más importantes. Primero, esta es la bitácora. Nosotros usamos bitácoras. Ayer con el ingeniero vimos algunos ejemplos de la bitácora del llenado, y es básica para este proceso. Entonces, es una libreta que hace una descripción de la definición, donde se registran los incidentes relevantes del proceso. Se considera como un registro de calidad de esta bitácora. Por lo tanto, ahí vamos a registrar desde el inicio de la obra todo lo que se nos aplica a cuestiones del RUC, todo lo que incluye la revisión del proyecto ejecutivo, el datos de alta, quienes van a participar en esta obra, es decir, el DDO, el residente, el supervisor, el verificador, y después se siguen con las notas de bitácora, ¿no? Como se van aceptando cada visita que hacemos, qué cosa encontramos en cuanto a cumplimiento o incumplimiento de los procesos constructivos. Por eso es un documento básico, la bitácora. Hay reglas para el llenado, también el Infonavit nos da esas reglas, y la misma norma tiene algunas sugerencias para el llenado de las normas. Por lo tanto, eso es básico. Tiene la definición del coordinador, es un profesionista titulado. Por eso, quienes vamos a participar en esta área tienen que estar titulados, no es por una decisión nuestra en la organización, sino es porque la norma así lo pide, que cuenta con la competencia, la experiencia para realizar el proceso de verificación y supervisión. Así lo tiene definido. Después un registro, es decir, que es el documento que presenta evidencia de lo que hemos realizado. Recuerden que en la información documentada hay dos tipos que vamos a abordar: los documentos que nos dicen qué hacemos y los registros que nos dan la evidencia de lo que hicimos. Esa es la información que debemos controlar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Por lo tanto, esta lista es un registro. Esto van a ser registros. Donde me dice qué hacer es un documento. Sistema de calidad. ¿Ven, Carlos? A ver, sistema de calidad.
conjunto de actividades y requisitos mutuamente realizados o que interactúan para dirigir y controlar a una empresa a efecto de cumplir con esta norma mexicana. Esta definición ya la habíamos visto cuando hablamos de sistemas de calidad. Tocamos específicamente esto. Para esta norma, esto vamos a entender por sistema de calidad. Es un conjunto de actividades, requisitos que se relacionan para que la empresa cumpla con esta norma. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer ahorita va enfocado a cumplir con los requisitos que nos marque esta norma. Así vamos a empezar nuestro sistema. Después le podemos poner todo lo que quieran, pero vamos a iniciar cumpliendo con los requisitos específicos de la norma. ¿Hasta ahí? Después nos va a dar dos definiciones básicas para que entendamos los procesos en los que trabajamos. Uno es la supervisión y el otro el de verificación. No sé si alcanzas a ver. ¿Me ayudas? Servicios que proporcionan empresas a fin de asegurar al cliente que la obra que el constructor o el desarrollador se apegue al proyecto ejecutivo realizado y cumpla con las normas, las especificaciones técnicas y la legislación aplicable, y cuando se le solicite el alcance contratado con los tiempos y costos establecidos. Esto es supervisar. Aquí la palabra clave, ¿vean? Servicio que proporciona a fin de asegurar. Cuando superviso, me aseguro que se hagan las cosas. Y eso implica que tenga personal de tiempo completo en la obra. Para eso es la supervisión. ¿Que cumpla con qué? Pues con el proyecto ejecutivo, con todas las normas y especificaciones requeridas. Para eso vamos a asegurarlo. ¿Cómo te aseguras? Pues estando ahí. Peca, ¿me ayudas con esto? Dice, servicios que realizan empresas para informar o dictaminar al cliente el grado de cumplimiento de determinada obra con el proyecto ejecutivo autorizado, con las normas, las especificaciones técnicas, la legislación aplicable y y cuando se le soliciten el alcance contratado, con los tiempos y costos establecidos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Vean, servicio que realiza la empresa para informar o dictaminar al cliente el grado de cumplimiento. Por lo tanto, cuando verificamos, nuestra función principal es informar y dictaminar. Por eso en las notas de bitácoras decimos, cuando hacemos la visita de obra, revisamos los muros, cumple con el proyecto ejecutivo o no cumple con la norma fulanita de tal. Estamos dictaminando. Y si algo no cumple, informamos. Cada 15 días nosotros hacemos informes hacia nuestro cliente de cómo está la obra. Nuestra responsabilidad es informar cómo va avanzando. Es la gran diferencia entre supervisar y verificar. La verificación se hace con visitas periódicas, una vez a la semana, una vez cada 15 días, etc., como se haya pactado con el cliente. Pero cuando se supervisa, tienes que estar en la obra. Por lo tanto, vean la diferencia. Nosotros normalmente lo que hacemos es verificación. Y a veces usamos los términos indistintamente. Pero si vamos a adoptar esta norma, tenemos que estar claros qué es lo que hacemos. Porque si digo yo superviso esta obra, me van a pedir requisitos de supervisión de acuerdo a esta norma. Nosotros lo que hacemos, la mayoría de las obras que hemos visto, estamos verificando. Entonces hay que entender la diferencia para cuando hagamos verificación y hagamos supervisión. Incluso los documentos de Infonavit se basan en verificación, porque es un muestreo lo que se realiza. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hay más definiciones, pero ya son básicas sobre el constructor, empresa, materiales, cosas de ese tipo que son más comunes, incluso por el perfil profesional que tienen, ya las conocen. Pero todas se las voy a enviar por correo. Entrando sobre la norma, dejando las definiciones, nos dice que las empresas las va a clasificar por servicio o por tipo de empresa y por el alcance. Son tres elementos para clasificar a la empresa: por el servicio, por el tipo, por el alcance. Por el servicio, pues son supervisión,
o verificación o ambos servicios. Esa es la primera clasificación. La segunda es por tipo, por su estructura, y esta se basa en la siguiente tabla. Es el tipo de empresa que va a tener, va desde la F hasta la A, y depende de la capacidad que tiene para supervisar y verificar y el tiempo que tiene de experiencia, o la experiencia que tiene la empresa. Por ejemplo, el nivel más bajo es empezar con F, una capacidad de hasta 500 viviendas, y necesitamos 2 coordinadores, podemos tener menos de 3 años de experiencia, o recién creada la empresa, para hacer con una F. De ahí nos va aumentando el requisito hasta llegar a la A. Por ejemplo, una A tiene una capacidad de más de 10.000, de verificar más de 10.000 viviendas, necesita 10 coordinadores y una experiencia de más de 10 años. Entre ese inter, pues está. Nosotros vamos a estar trabajando entre la D y la C. Entre 2 y 5 coordinadores, entre más de 3 de 4 años, y capacidad de entre 2.000 y 5.000. Esta tabla viene en la norma. Vamos primero entonces por el tipo de empresa, el servicio que se ofrece, por el tipo de empresa, la capacidad que tiene, desde la F hasta la A, y por la cobertura que puede tener la empresa. Puede ser desde local hasta nacional, pasando por multirregional o regional. Una región es 2 estados o 2 entidades. Por ejemplo, Puebla, Tlaxcala hacen una región. Si tengo Puebla, Tlaxcala y Puebla, Oaxaca, es multirregional, tengo 2 regiones. O puedo tener una, por ejemplo, en Nuevo León y San Luis, es una región, y Chiapas y Oaxaca, otra región. Sería multirregional así la empresa. Y nacional, pues en cualquier parte del país. Eso es cómo se va a clasificar la empresa, y eso es lo que va a aparecer en nuestro certificado. Entonces, lo que consigamos va a decir, es una empresa tipo D con cobertura nacional. Eso es lo que va a aparecer en el certificado. Para esto, pues debemos demostrar que estamos en esas condiciones. Si estamos en esto, pues nos va a pedir que tengamos oficinas en las regiones que trabajamos. Si podemos demostrarlo, pues vamos a poder ir el carácter regional. Igual los coordinadores, si nos piden 5 coordinadores titulados, pues los 5 coordinadores nos darán la C, etc. Así lo vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos a entrar a los requisitos. Esto es tal cual lo que está en la norma. Nos pide qué requisitos vamos a cumplir. La empresa, por el producto del coordinador que asiste a la obra, debe informar por escrito al cliente. Ese es nuestro punto fundamental, con la periodicidad establecida que tenemos. ¿Y de qué va a informar? De esto. Previo a la obra, antes de que inicie, cuando nos asignan a veces en el grupo, no saben el proyecto ejecutivo, ¿qué vamos a revisar? La norma ya te dice qué hay que hacer. Empezamos para ambos servicios. Revisamos el contrato en el cliente, con sus anexos y la documentación que requiere el proyecto ejecutivo, para constatar que esté completo y que cumpla con la legislación y las normativas aplicables. Por tanto, el primer punto es tener ese proyecto, contrastarlo contra la legislación y las normas aplicables. Segunda actividad, interpretar los planos, memorias de cálculo, todos los documentos que integran el proyecto para evaluar el cumplimiento de las normas. Por eso necesitamos conocer las normas, si no, ¿cómo vamos a poder evaluar un plano? Si no me dan el plano arquitectónico o estructural, ¿cómo sé si cumple con las normas correspondientes? Necesito las normas, necesito conocerlas para poder decir, ok, cumple con las normas. En caso de que haya un cumplimiento, recuerden que mi deber es informar al instituto y al constructor que algo falta o algo no cumple, para que lo corrija. Mi responsabilidad es informarlo. A veces
Desde ahí se empieza a dar que las áreas mínimas, por ejemplo, el área mínima para una sala, para una recámara, el proyecto no la cumple. Entonces desde ahí le tenemos que informar. ¿Recuerdas cuánto es? ¿Cuánto es el área mínima para una... Esa norma dice, para una habitación, para una recámara, ¿cuánto es el área mínima? Esos datos. Nosotros debemos comparar que cumpla con las áreas mínimas. Las ventanas igual tienen un área mínima. Las distancias donde se está colocando el gas, por ejemplo, también está, a qué distancia debe estar el tanque de gas, todo ese tipo de cosas. Es lo que vamos revisando en el proyecto. La ubicación, constatar la ubicación de acuerdo al plano, para eso a veces se usa la georreferenciación. Ya nos ayuda mucho incluso los teléfonos celulares, GPS y todo eso. El Google Maps también se necesitó para esta parte. Identificar y registrar en la bitácora al DRO, el director responsable de obra, y a los responsables que participan en la misma, quién es el residente y los supervisores o verificadores que van a trabajar. Todo esto lo tenemos que hacer y tenemos que demostrar que lo hicimos. Durante la obra, ¿qué tenemos que hacer? Supervisar el desarrollo de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado. Es decir, que se hagan primero las compactaciones, las terracerías, cimentaciones, muros, etc. Que vaya avanzando de acuerdo al proyecto ejecutivo. Asentar en bitácora las observaciones que se detecten. No se están cumpliendo a tiempo, no se están haciendo con los materiales, no se están llevando con el método adecuado. Que vamos haciendo. Reportar el avance de la obra. De visita a visita cada 15 días es lo que hacen porque es necesario para las administraciones que le hace al constructor. Tenemos que hacer ese reporte. Emitir al cliente informes a través de los medios que se determinen en cada visita. Realizar los dictámenes técnicos de la obra ejecutada, en su caso, con base en la etapa constructiva verificada o supervisada. Un porcentaje de avance. No siempre tomamos los proyectos desde cero. A veces las tomamos y ya tienen algunas casas o algunas construcciones ya están avanzadas. Algunas veces está mezclado, ¿no? Tres viviendas están iniciando, otras 3 están en losas de construcción y otras 3 están listas para entregar el uso. Por lo tanto, recuerden, debemos hacerlo, tener evidencia de que lo hicimos. Revisar la existencia de medidas de seguridad. Es fundamental. Nosotros tenemos que recomendarlo y anotarlo en bitácora que estamos verificando. ¿Recuerden qué norma usamos para la construcción? Usamos la 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es la norma de seguridad para la industria de la construcción, la 031. Por eso necesitamos el conocimiento de las normas. ¿Cómo voy a decirles que a recomendarles algo si no conozco la norma? Necesito conocerla para poder mencionarlo. Le solicito esto porque la norma lo pide, no nada más porque a mí se me da la gana, porque soy mala persona. No. Necesito conocerla para poderlo recomendar y decirle al constructor, incluso a la familia que sea, que es un requerimiento de la norma, no es de nosotros como personas o como empresa, no es por la norma. Por lo tanto, estamos conociendo la 031. Orientar al cliente y desarrollador cuando se solicite, pues, para diversos sistemas y técnicas constructivas, siempre es orientación. Coordinar la realización de juntas para aclarar diferentes temas. Dictaminar sanciones que se presenten durante la obra en caso de que esté contactado, ¿no? Si no, pues esta parte no entramos. Hasta donde entiendo, la mayoría no tenemos este alcance, ¿no? De las sanciones, y esta parte porque no está contratada. Tampoco está reportar el desempeño del personal, del constructor. Esta parte tampoco está en alcance. También está, a veces sí, los números generadores y las estimaciones, ¿no? Para generar los pagos, esta parte creo que si tiene. Revisar los certificados de los productos, certificados de calidad de los productos que se utilizan, por ejemplo, el cable,
los muebles del baño, la instalación como el tanque de gas, el calentador, tienen sus certificados de calidad. Y en caso extraordinario, como se debió contar con informes o ensayos de los insumos, pues se prueba. Hasta ahí el mundo. Para el caso de supervisión, recuerden, esta es la palabra, asegurar el cumplimiento de normas y especificaciones mediante muestreos, inspecciones, ensayos, ¿no? Comportamiento, así como pruebas de laboratorio, seguimiento a los programas, prueba del proyecto ejecutivo, en caso de existir modificaciones, registrarlas y darle seguimiento a todo el proceso. Aquí la parte es asegurar, no tenemos la diferencia. Para la verificación, ven la palabra evidenciar. Evidenciar mediante muestreos, inspecciones oculares y ensayos, que todo el proceso esté cumplido. De acuerdo al proyecto ejecutivo, a las licencias, etc. Vamos a verificar todo el proyecto. Por eso necesitamos asistir periódicamente y darle seguimiento al proyecto. Al término de obra, realizar la evaluación técnica. Necesitamos evidencia por qué liberamos una casa, ¿no? Si yo liberé esta casa, debo tener un expediente. Imagínense que es como en la escuela. Ya terminaste tu carrera, ya te damos tu carta de pasante, por lo menos, ya terminaste, la titulación o titulado, ¿no? ¿Cómo sabemos que aprobó o que cumplió con todo? Porque hay un historial, aquí está tu boleta del primer semestre, donde aprobaste todas las materias, la del segundo, la del tercero. Y eso es lo que te va a dar el paso, ¿no? Porque aprobaste todas las materias. Es más o menos lo mismo con una vivienda. ¿Cómo le puedo dar su DTU? ¿Ah? Pues porque mira, aquí puedo demostrarte que la terracería se hizo correctamente, la compactación, la instalación de los muros, los muebles. Puedo demostrarte que se hizo, ¿no? Por lo menos estadísticamente, si no de todas las viviendas, de todos los puntos, porque nos piden muestreos, pues estadísticamente ese muestreo nos determina que el lote está eso bien. ¿Sí? ¿Sí me explico? La función que debemos, por eso necesitamos los informes. Y además tenemos una duración. ¿Durante qué tiempo el informativo nos pide que guardemos esa información? No nada más ya la tenemos y la desechamos. Debemos guardarla durante un periodo de tiempo. Son niveles de informativo. Realizar la evaluación técnica, el dictamen técnico y verificar la urbanización. Confirmar que se efectuó la limpieza, el retiro de equipo de instalaciones y confirmar que se cuenta con los planos autorizados por las autoridades. Las evidencias deben considerarse como registros de la empresa. No debemos guardar la evidencia de todo. Esta es la columna vertebral del proceso de verificación y es lo que debemos hacer nosotros. Hacerlo y demostrar que lo hicimos. Porque no nos va a ayudar que lo hayamos hecho y no podamos demostrar que lo hicimos. Esa es una de las características de los sistemas de calidad. Realizas las actividades y puedes demostrar que las hiciste. Eso se conoce como trazabilidad. Podemos revisar en qué condiciones se fueron haciendo las etapas o las casas o los procesos. Para eso nos sirve nuestro tener esa trazabilidad. ¿Sí y podemos recuperar y revisar información. Imagínense, esperemos que nunca pase, pero que hay un caso de una serie de viviendas, después de 3 años, simplemente una se colapsa, ¿no? Nos van a preguntar en qué condiciones se hizo esa vivienda. Debemos tener información para demostrarla. Nosotros se hicieron pruebas de laboratorio y aquí está donde el fraguado se hizo bien, el desplome estaba correcto, el acero que se usó fue este. Debemos tener información para nosotros que no fue imputable al constructor o a nosotros. O en su caso, si fue el constructor, pues tener las evidencias de que algo no hizo el constructor, ¿no? Pero nosotros informamos, mira,
Y aquí no me entregó las pruebas y yo le informé que no estaba bien esa parte. Eso es una protección y es parte de lo que hacemos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguno? Esto es lo que está revisando el señor Mario, que nos va a ayudar a tener información de esta revisión, y vamos a hacer, también necesitamos dos partes, el documento que nos dice qué hacemos y el registro, que es la evidencia de que hicimos. Y es lo que estamos trabajando con ello, para generar esa parte. ¿Bien? Eso fue en cuanto al aspecto más técnico, ¿no? Lo que realizamos cuando vamos a la visita de obra. También cuando se hacen las auditorías para certificarnos aquí, es común que te pregunte el auditor, pregunta a las personas que van haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es la norma para esto? ¿Cómo liberaste esto? ¿Cómo hiciste el otro? ¿Dónde lo registras? ¿Cómo le haces? En cuanto a la organización, ¿qué necesitamos como empresa para cumplir también con esta norma? Recuerden que no nada más es que el área técnica lo haga, sino que toda la empresa debe contribuir a algunas actividades para que eso se dé. La organización, organización y procedimientos para la empresa. La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de calidad que incluya al menos los siguientes requisitos. Y esto también debemos hacerlo y demostrar que lo hacemos. Contar con personal de planta dedicado al sistema de calidad de la empresa. Pues debemos demostrar que hay personal de planta dedicado al sistema de calidad. En este caso, ¿quién cumple esta función? El puesto es director de calidad corporativa. Director de calidad, que es el personal de planta. En mi caso estoy como asistente del director de calidad. Somos el personal que estamos en calidad, pero el director que está de planta y se haga para poder demostrar esta parte que está en calidad, que es además en todo nivel. Segunda, tener una estructura organizacional que permita mantener la capacidad de las funciones. Recuerden que hay una tabla, ¿qué tipo de empresa? ¿Cuántos coordinadores necesitamos? Necesitamos tenerlos y deben ser de planta, por lo tanto, cuando dice de planta, se refiere que están con las prestaciones de ley, o sea, que están contratados. Principalmente, de hecho, lo mencioné más adelante, debemos demostrar que tienen seguro social, economía, etc. Es decir, que están contratados formalmente por la empresa. ¿Todos los contratos con trabajo? ¿Tienes esa información? La empresa debe contar, al prestar servicio de supervisión, adicionalmente al coordinador que asista, necesitamos supervisores A, supervisores B. Esa es parte de la diferencia en la verificación. En la verificación no hace falta eso. Pero en supervisión sí nos pide además supervisor A y supervisor B. Nos pide que estemos constituidos legalmente y estar registrados ante el SAT. Aquí, ¿cómo demostramos esto? ¿Cómo demostramos que estamos constituidos legalmente? Estamos... El acta. Esto es lo que necesitamos para demostrar que estamos constituidos legalmente y estamos en el acta. De hecho, nos va a pedir el último... Evidenciar el cumplimiento de obligaciones como prestaciones legales y sociales. Legales y sociales se refiere al Infonavit, Seguro Social, al personal de planta. Estar provista y usar adecuadamente instrucciones documentadas sobre normas de producto, muestreos, ensayos y especificaciones. Recuerden que esos son los documentos técnicos que estamos elaborando, cómo hacemos nuestro trabajo.
mantener actualizados y estar disponibles para el personal toda esta información, se los vamos a distribuir. Respaldar el trabajo realizado con informes para los clientes, esto ya lo tenemos, ¿no? Lo que hemos estado haciendo los informes, ya tenemos. Contar con los procedimientos que permitan llevar una identificación de los informes, es decir, en nuestros documentos nos va a decir cuáles, cómo los diferenciamos. Hacer correcciones, asegurar que los informes y las bitácoras estén aprobados y firmados por el coordinador o verificador. Contar con directrices para hacer correcciones en caso de que tengamos algún error. Contar con un código de ética de conducta. Estamos tener el contacto, que lo conozcamos y obviamente que lo llevemos a cabo. Mantener un procedimiento de control de registros que sea adecuado a las circunstancias particulares. Recuerden que los registros son las evidencias de lo que estamos haciendo. Un documento que especifique cómo vamos a administrar y a protegernos y a controlar esos registros. Mantener por un periodo determinado especificado por alguna disposición legal o por el cliente los registros documentales. Infonavit, si no recuerdo, pero si no recuerdo, son por lo menos 5 años. No sé si ya cambió, pero eran por lo menos 5 años debemos guardar toda esta documentación. Evitar el conflicto de intereses con personas o organizaciones. Tener reglas y medidas de seguridad para la protección de derechos de propiedad y de la confidencialidad de la información. Nosotros manejamos los planos de las personas, información. Necesitamos algunos lineamientos que le den confianza a nuestro cliente de esa confidencialidad de la información y de la propiedad intelectual. Si no, el proyecto que tienen es el mismo de cambio el logo y lo planta del otro lado, ¿no? Eso es lo que hay que proteger. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Lo que necesitamos hacer y demostrar. Bueno, es con respecto a lo que pide la norma, no es por capricho de alguien especial, la norma nos lo va a pedir. Nosotros determinamos cómo lo evidenciamos y cómo lo hacemos. No es que lo hagamos, ¿no? O aquí, por ejemplo, miren, se mantiene un procedimiento de control de registros que sea adecuado a las circunstancias particulares, los cuales involucran la supervisión y modificación. Estos registros deben contener información suficiente para para permitir la repetición satisfactoria de una evaluación. Recuerden lo que decía de la trazabilidad, de ver cómo se liberó, cómo se realizó alguna obra. Nos dice cómo debemos hacer ese procedimiento. ¿Qué debe contener? O sea, lo puedo hacer en un diagrama de flujo, lo puedo hacer como texto, lo puedo hacer un video. Dice como ¿o qué debe contener? Por lo tanto, quien decide cómo hacer eso somos nosotros. Nosotros decidimos cómo cumplir con tenemos que cumplir, pero el cómo lo vamos a hacer depende de nosotros. Y ahí es donde entra el concepto de la eficacia y la eficiencia. Debemos cumplir esto, esa es la eficacia, y ahora con la eficiencia, al menor costo posible. No me voy a poner a hacer un procedimiento de 35 páginas con 225 formatos que requiera 400 firmas. ¿Está de acuerdo? Lo tengo que hacer de la forma más eficiente posible, que involucre menos tiempo, dinero y esfuerzo. Aquí es donde muchas veces nos vamos en otros aspectos. Ayer platicaba con el ingeniero Mario, cosas que nos pasan en los sistemas de calidad. A veces le ponen una serie a los documentos les ponen números. Y en las auditorías ha pasado que le dicen, arquitecto, ¿me podrías pasar? El auditor, ¿no? Ve lo que tienes. ¿Me podrías mostrar el formato FX 52542? Y las personas que están ahí dicen,
es orden de compra. Sí, la orden de compra. Bueno, ¿por qué si le decimos orden de compra y no sabemos para qué inventamos un número que no sabemos y nos causa problema? ¿Sí me explico la idea? ¿Cómo le dices aquí? Pues le digo, así le ponemos. ¿Cómo le hacemos aquí? Pues es que la contadora es la que ya hacemos. Nos vamos con lo que ya hacemos y que sea lo más fácil, ¿sí? Para que podamos cumplir. Porque si no, cuando viene la auditoría, resulta que hacemos una cosa para el sistema y en la realidad trabajamos de otra forma. Y cuando nos auditan, ahí es cara, porque no tenemos todo, o a veces lo decimos. No, es que a veces cuando lo hago de esta forma, pero ya pasé el reporte y ya hago de esta otra. Eso no debe ser. Debemos hacerlo de una sola forma. Por eso debe ser el sistema lo más simple posible, pero que cumplamos con los requisitos. ¿Hasta ahí alguno? También nos dan algunos requisitos para el personal de la empresa. Contar con el personal de planta de la tabla 1. Ya vamos a ver esa tabla 1. Nos pide que contemos con una descripción de puesto para cada uno de los puestos que tenemos. Vamos directo a la tabla. Esto es lo que nos pide. Con supervisión, verificador. Si es supervisión, nos pide coordinador, supervisora y supervisor B. Y esos son los requisitos. Debe tener licenciatura. Cuando dice licenciatura, debe ser titulado. Nos pide que tenga cédula. Hay que incluir. Y la revisan. Yo ya tuve el caso con una empresa que revisaron la cédula y era falsa. Fue un rollo porque no solamente es un fraude hacia la empresa, sino todo lo que ya hizo, todo lo que ya firmó. Fue un rollo legal eso. Sí, eso debemos ser honestos. Si lo tengo, no lo tengo. Dice licenciatura, titulado, y esa es la experiencia que nos pide. 5 años para coordinador y para supervisora 3 años. Si es supervisor B, puede ser pasante o técnico, y nos pide 5 años, o licenciatura recién egresada. Para la verificación, nos pide un coordinador. Bueno, para el coordinador, licenciatura, titulado, y 5 años de experiencia. Para un verificador, licenciatura, titulado, y 5 años de experiencia. Son los mismos requisitos, nada más la función la que va a cumplir. Esos son los que normalmente están en la obra y él es el que puede coordinar a un grupo de verificadores. Y un verificador auxiliar que puede ser pasante o técnico, con 5 años de experiencia o con licenciatura, es decir, titulado y recién egresado. Son los requisitos que debe cumplir el personal. Por tanto, nosotros tenemos o debemos tener descripciones del puesto, de estos puestos, por lo menos de estos puestos. Para cada uno. Porque esto es lo que decimos, eso es lo que tenemos que contar. ¿Hay alguna duda? Crear es requisito de norma, no porque a alguien de nosotros se nos haya ocurrido estas cosas. La norma lo pide. Capacitación. Ahora, ese personal también, ¿qué debe saber? La empresa debe evidenciar la capacitación y actualización del personal. Debemos mostrar esa parte. ¿Qué debe saber? Por norma, no porque alguien se nos haya ocurrido. Esto es lo que debe saber. Normas oficiales mexicanas. ¿Recuerdan cuál es la sigla de una norma oficial mexicana? NOM. Norma oficial mexicana son las NOMs mexicanas. Norma oficial mexicana y norma mexicana. La norma mexicana es una. Si esta era una NOM, la otra es una NMX. Se nos piden NOMs y NMX. Se conocen normalmente así. Como NOM, norma oficial mexicana, y las NMX aplicables. Entonces, aquí nos piden, estas NOMs son las que tienen que ver con los tipos eléctricos, de muebles de baño, sanitarios, en el agua, son NOMs. Y las NMX son los materiales de construcción, ¿no? Los de cemento, el blog, por ejemplo, la junta que debe haber entre cada ladrillo, ese tipo de cuestiones. Urbanización,
conjuntos habitacionales. Legislación aplicable, normalmente son los códigos de construcción de cada ciudad o estado tengan, cómo se obtienen las licencias y permisos, revisión de contratos, fianzas, seguros y garantías, el proyecto ejecutivo y de urbanización, sobre especificaciones de obra, infraestructura, uso y manejo de la bitácora, informe y ensayo de laboratorio, certificados de insumos, presupuestos de estimaciones, dictámenes finales, instrucciones y manuales de operación y mantenimiento de equipos y del sistema, modificaciones de planos y disposiciones normativas. Esto es lo que debe saber. Debemos demostrar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo demostramos que nuestro personal tiene estos conocimientos? Pero el primer supuesto, los tienes, ¿no? Supongamos que los tienes, arquitecta, todos. ¿Cómo demostramos que los tienes? Los resultados del trabajo. ¿Qué otro? Con las bitácoras, con todos los respaldos de la información que tienes en la obra. Sean como los resultados, eso nos da una indicación, ¿no? Y que podemos mostrar una bitácora, pues esto, ¿no? La otra parte es pues, tu propio expediente de capacitación. ¿Has tomado cursos? Los reconocimientos los ponemos ahí. Tus evaluaciones técnicas que se hayan realizado, eso complementa, aparte de demostrar la bitácora, los informes, tus actividades, con tu experiencia. Porque no solamente estos. Además de estos conocimientos, nos pide que tengas estas competencias. Capacidad para elaborar al menos lo siguiente, ¿no? Oficios, memorandos. Aquí aplicamos perfectamente lo que decimos. ¿Cómo demuestro que sabes hacer oficios? Porque aquí están los oficios que haces. Informes, reportes, las notas de bitácora, actas de entrega, avisos de terminación, directorios de proveedores, etc. Y además nos pide capacidad para efectuar las siguientes actividades. Debe demostrar para que todas las actividades descritas en el punto 5.2 de esta norma y la responsabilidad del servicio. Las evidencias se deben considerar como un registro de la empresa. ¿No todo eso? Por eso necesitamos trabajar en la capacitación. Estas pláticas, las pláticas anteriores, esta capacitación y demás, por eso tienes un reconocimiento, es capacitación. ¿Cómo demuestras que hubo aprendizaje? Como que puede ser resultados, ¿no? Lo que platicamos al inicio, hay 3 formas básicas de que demuestras que hubo aprendizaje. Tienes una capacidad nueva, tu entorno lo analizas de forma diferente, o tu conducta cambia. Sí, me explico la secuencia que estamos llevando. Sabemos que hay aprendizaje, llevamos esto y ahora lo tenemos que evidenciar. Si no hubo un cambio en tu conducta, si no adquiriste una capacidad nueva de hacer eso, nada, no hubo aprendizaje, pues también ¿qué voy a evidenciar? Que no hay sentido. ¿Sí me explico? Por lo tanto, vamos a generar esos expedientes y vamos a tener evidencia de los informes, todos los que van realizando todos los coordinadores y los verificadores que tenemos. Pero bueno. Bien, esa es la parte de capacitación. Después nos pide de las instalaciones. Vean, ese es el punto. Debe contar con oficinas independientes, según lo establecido en la tabla 2. Recuerda que si es regional, local, en la tabla 2, que aseguren la confidencialidad y el resguardo de la documentación en tiempo especificado. Debe contar con equipo de cómputo que permita el envío del registro de información y medios electrónicos. Eso no tenemos, creo, problema. Es evidente el equipo de cómputo que tenemos, en los correos se demuestra. Nos piden tener una oficina independiente de acuerdo a cada región. Por lo tanto, necesitamos generar ese registro. No vamos a ir a visitar todas nuestras oficinas, la que está en Monterrey, la que está en San Luis, no vamos a ir a visitar, aunque tengamos evidencia de que tenemos esas oficinas, con fotografías, con
algún tipo de comprobantes, en los que tenemos contratos, pues contrato de arrendamiento, ¿no? De luz, ¿no? Porque no necesariamente la renta, a veces si quieres rentar por 3 meses, no hay renta de 3 meses, te la rentan por 6, no te conviene, buscas otros medios para tener tu oficina, ¿no? A lo mejor si es un año, pues haces otro tipo de negociación para tener tu oficina. La cuestión es que tengamos nuestro espacio. ¿Sabes? Esto es básicamente la carnita como de esta norma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Tenemos que hacer, en primer lugar, y luego demostrar que lo hicimos. Obviamente, si no lo hicimos, tenemos que demostrar. ¿No tengan alguna duda, algún comentario sobre a lo que estamos entrando? De entrada no. De todas maneras, esta presentación se las voy a enviar, ya me llenaron el directorio, se las voy a enviar por correo, junto con su examen. Porque eso también se evidencia de la capacitación que estamos teniendo. También, con el correo, pues cualquier duda que tengan, pueden escribirme, ya sea en el correo o aquí nos estamos viendo, o por el celular, con cualquier información que podemos estar teniendo. En el correo les voy a enviar los datos de contacto, ¿no? Para poderlo hacer. Para que ya que la estudien, que estén revisando, a lo mejor les surgen dudas, ¿no? Yo como participo de esta parte, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo de esta parte? ¿No? Entonces podemos ir resolviendo y vamos a atacar por acciones ágiles y flexibles, como decíamos, que es una característica de los sistemas de calidad. Lo importante es que tengamos aprendizaje, es decir, que adquiramos capacidades nuevas, formas de entender diferente, y nuestras conductas también se cambien hacia el mejor, puede decir se desarrolle. Bueno, hasta aquí le dejamos entonces, se les envió la presentación.